Hola chicos, pues vamos a seguir con nuestro tema de ciencias naturales de este día. Pues recordemos que la clase pasada estábamos viendo lo que era el efecto invernadero y que pues esto hace que también haya el cambio climático. Pues bueno, el cambio climático es un reto global que no se tiene fronteras y que para combatirlo pues requiere el trabajo coordinado de todos los países del mundo. ¿Ok? Pues en primer lugar, pues ¿qué se necesita? Pues es necesario aclarar dos conceptos, ¿ok? Que si bien están estrechamente relacionados con la frecuencia, con frecuencia se toman de manera errónea como sinónimos, pues lo que es el cambio climático y el calentamiento global, ¿ok? Existe una importante diferencia y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático. Es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocada por las emisiones a la atmósfera de gases y del efecto invernadero que son derivadas de la actividad del ser humano. Están provocando variaciones en el clima de manera natural y pues no... y esto pues nos está afectando, ¿no? Pues la Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, por lo que es cierto que estos ciclos siempre han sido mucho más lentos, necesitando millones de años, mientras que ahora, y como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas 200 años. Antes de profundizar con este tema de las causas y las consecuencias, tenemos que encontrar el por qué es importante saber lo del cambio climático y cuáles son sus causas. Pues la principal causa del cambio climático es el calentamiento global y pues tiene múltiples consecuencias negativas en el sistema físico, biológico y humano, entre otros aspectos. Pues principalmente pues vamos a empezar con el efecto invernadero. Pues es un efecto o un proceso natural que permite que la Tierra mantenga condiciones necesarias para que haya vida. Pues la atmósfera requiere parte del calor del sol. Sin el efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería un aproximado de un 18 grados centígrados. Y pues la atmósfera está compuesta por diversos gases que en la proporción adecuada cumple con su cometido. El problema es que cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de gases de efecto invernadero, a la atmósfera la atmósfera y esta retienen más calor de lo necesario, provocando que la temperatura media del planeta pues aumente y se produzca lo que popularmente llamamos el calentamiento global. ¿En qué momento comenzó a iniciar el hombre este cambio climático? Pues los expertos dicen o coinciden en señalar la revolución industrial, ¿ok? Que esto es cuando comenzaron a sustituir la mano del hombre para trabajar en la industria, ¿ok? Como el punto, pues bueno, la revolución industrial lo tomaron como el punto de inflexión en el que las emisiones de gases de efecto invernadero son arrojadas a la atmósfera, empezando a dispararse. Hay que recordar que la revolución industrial nació de otras muchas pequeñas revoluciones: la agricultura, la tecnología, la demografía, de medios de transporte, finanzas, que dieron lugar a un nuevo modelo de producción y consumo. Desde ese momento, pues el crecimiento de la población en 1750 había menos de 800 millones de habitantes en la Tierra. Hoy somos más de 7.500 millones de habitantes.
en consumo de recursos cada vez más desmedido, el aumento en la demanda y producción de energía obtenida mayormente a través de combustibles fósiles han provocado que el planeta pues haya entrado en lo que parte de la comunidad científica ha denominado el antropoceno, que es la nueva era geológica motivada por el impacto del ser humano en la Tierra. El principal resultado pues ha sido el aumento de la temperatura global del planeta, que desde ese periodo ha aumentado un 1.1 grados centígrados. Si bien se estima que al final del presente siglo el termómetro puede aumentar todavía aún más, cumpliéndose los compromisos de reducción de emisiones fijados por los países. ¿Ok? ¿Cuáles son las consecuencias de este cambio climático? Pues, ¿cómo nos afecta el cambio climático? Es el aumento, este aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas, ¿ok? Que pues ponen en peligro la supervivencia de la flora y la fauna de la Tierra, incluido al ser humano. Entre los impactos del cambio climático, pues se destaca el derretimiento de la masa de hielo en los polos y a su vez provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones y amenaza los litorales costeros, incluso a pequeños estados insulares pues tienen riesgo a desaparecerse. Entre ellos pues está India y Filipinas, Indio y Filipinas. El cambio climático también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos, sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, los desbordamientos de ríos y lagos, la aparición de refugiados climáticos y la destrucción de los medios de subsistencia y los recursos económicos, especialmente en países en desarrollo. Pues, ¿cómo podemos evitar este cambio climático? Pues bueno, ya lo habíamos visto anteriormente también, que con energías naturales, pues bueno, ¿cómo evitar el cambio climático? Después de haber visto en qué nos afecta el cambio climático, es importante dejar en claro que el cambio climático no se puede evitar. Podemos reducir sus efectos y adaptarnos a sus consecuencias, es decir, podemos combatirlo mediante la aplicación de medidas a pequeña y gran escala que aumenta a frenar el cambio climático. Estas consecuencias o estas acciones se conocen como medidas de mitigación y adaptación del cambio climático, ¿ok? Que pues son con energías renovables, energías alternativas, que ya no se consume más combustible fósil, que podemos ocupar las energías del agua, del viento, para empezar a frenar un poco el cambio climático. Como vemos, no lo podemos cambiar o retroceder, pero sí podemos hacer que este cambio vaya mucho más lento. Ok, chicos, a continuación vamos a ver un video donde se explica un poco más el tema, y cualquier duda nos vemos en plataforma Zoom. Durante las últimas décadas, la superficie del planeta se ha estado calentando más de lo que debería, debido a los gases del efecto invernadero. Algunos gases en la atmósfera bloquean el calor que recibimos del sol, impidiendo que éste salga. Se quedan encerrados como en un invernadero. Estos gases pueden ser vapor de agua, que es el más abundante y que tiene un sistema de retroalimentación, como todos sabemos. El vapor de agua aumenta cuando la atmósfera se calienta, y esto también trae más precipitaciones. Otro gas, el más popular tal vez, es el dióxido de carbono, del que todo habla. ¿Quiénes producen este dióxido de carbono? Pues nosotros, a través de la respiración, también las erupciones volcánicas, pero estos
son casi nada a comparación a la huella que no deja nuestra actividad, sino cuando hay deforestación, cambios de la tierra y cambio de combustibles fósiles. Los humanos hemos aumentado la concentración de dióxido de carbono más de un tercio desde que empezó la revolución industrial. Otro gas es el metano, que es un hidrocarburo producido por fuentes naturales y la fuente humana. ¿Dónde se produce el metano? En los depósitos de basura, en la agricultura, especialmente del cultivo de arroz, y también se produce mucho metano en el proceso digestivo de las vacas. ¿Esto es realmente malo? Pues sí. El metano es 20 veces más potente que al atrapar el calor del sol que el dióxido de carbono. Aunque tiene menos presencia en cantidad de la atmósfera por unidad, es el más destructivo de los gases de efecto invernadero. Hay que bajar más el consumo de gases de res. El óxido nitroso produce en las prácticas de cultivos que se dan en los suelos, especialmente con el uso comercial que se le da a los fertilizantes orgánicos. Por último tenemos a los clorofluorocarbonos, compuestos sintéticos de industriales, que pues esta producción ha sido regulada en los últimos años, contribuyendo al reducir el problema de la capa de ozono. Esto no causa el calentamiento global, lo que lo causa son todos los gases de lo que hemos hablado en conjunto. ¿Ok? El cambio climático y el calentamiento pues no es lo mismo. El calentamiento global es el aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra. El cambio climático es más complejo, es un cambio en el clima que se da toda la Tierra en una región específica a lo largo de un plazo, y según la evidencia ya se ha dado anteriormente varias veces durante la historia de la Tierra. Solo en los últimos 650.000 años ha habido 7 ciclos de avance y de retroceso en el congelamiento de los continentes. El fin de la última era de hielo fue hace 7.000 años. Estos cambios pues se han atribuido a los cambios de la órbita de la Tierra, pero el cambio que estamos experimentando ahora tiene una importancia particular porque está siendo producido por nosotros, los humanos. Este gráfico nos dice desde hace miles de años, en realidad cientos de miles de años, como se aprecia aquí abajo, el nivel de dióxido de carbono nunca había pasado esta línea. En 1950 estuvo aquí y aquí es donde está ahora. Tal vez este gráfico hay que prestarle más atención. Si las emisiones de dióxido de carbono no se detienen, no estaríamos hablando de una próxima era de hielo, sino tal vez de algo mucho peor, la extinción de la mayor especie de en este planeta, que pues podría ser que esto sería el escenario en el peor de los casos. No sería en este ciclo, pero pues a lo mejor en el próximo siglo. No podemos quedar con los brazos cruzados y pues una evidencia clara de esto que el mar se ha elevado 17 centímetros en este ciclo, pero en esta década pues se ha elevado al doble. Alrededor del mundo las inundaciones son cada vez más frecuentes, y si esto continúa así, en unas cuantas décadas varias ciudades costeras van a estar completamente inundadas, e incluso la población de algunos países isleños como Indonesia y Filipinas pues se quedarán sin agua potable y su población tendría que ser evacuada en este ciclo. Otra evidencia, los polos y glaciares del mundo se están derritiendo. Esto pasa sin lugar a dudas y ustedes mismos lo han visto. Si hay un pico muy alto en su localidad, hay fotografías que muestran el cambio drástico que se han dado en varias partes del mundo en varias décadas, como ha traído en consecuencia la migración de varias especies. Algunos, como los osos polares, están empezando a aparear con osos grizzly, que ahora son piscis. Otra evidencia, eventos extremos, que son resultados de las altas temperaturas como las tormentas y los huracanes, que podrían hacerse mucho más grandes y mucho más destructivos. Una más, la acidificación de los océanos. Desde los inicios de la revolución industrial, la acidificación de los océanos se ha incrementado cerca del 30%. Este aumento es el resultado de nuestras emisiones de dióxido de carbono, que van a la atmósfera y son absorbidas por los océanos. La cantidad de
de dióxido de carbono pues está aumentando de 2.000 millones de toneladas al año. Esto produce una baja del pH y varios animales que están abajo en la cadena alimenticia pues requieren alguna cierta variedad de pH para sobrevivir, y si no se regula pues está por acabarse. La cinta transportadora oceánica o circulación termolina pues no se habla mucho, pero este es un sistema de circulación que los océanos tienen en el mundo. Es importante por la gran participación que tiene en el flujo del calor desde las regiones tropicales hacia las polares y la influencia en su clima terrestre. Hay algo más que pues esta cinta transportadora entrega oxígeno a la superficie de la Tierra hacia las profundidades oceánicas, donde viven todas esos animales que no sabemos mucho de ellos. El pasado de los niveles de dióxido de carbono, esta cinta transportadora dejó de funcionar. Si deja de funcionar ahora, cosas muy terribles podrían pasar. Si se da el caso, los científicos estiman que todo cambio del clima pues cambiaría drásticamente, pero de lo que sí están seguros es de que sería catastrófica este cambio. Excepto por las criaturas que viven en la superficie, en la mayor parte del océano se convertiría en un lugar extremadamente frío y oscuro y sin oxígeno. Esto originaría que las bacterias anaeróbicas, si esas que no necesitan oxígeno para vivir, proliferen abajo. Y una de las particulares de estas bacterias es que producen sulfuro de hidrógeno. Con un masivo aumento de esto pues llenaría el aire en la superficie. Y si han olido alguna vez huevo podrido, pues en eso huele este sulfuro. Pero el sulfuro de hidrógeno no solamente apesta, también es bastante tóxico y definitivamente exterminaría especies animales que viven en las costas. Hablar de todo esto puede ser bastante deprimente, pero no sería necesario hablar de esto si es que no habría tanto escepticismo. Tan increíblemente esto es un hecho. Si no hubo investigaciones que se publicaron hace unas décadas que decían que la Tierra se estaba enfriando, pero hubo solo unas cuantas. Muchas más publicaciones se hicieron desde entonces referente al calentamiento de la Tierra. Hoy en día la gran mayoría de los científicos concuerdan que nuestro planeta se está calentando más de lo que debería. Los que no lo aceptan invaden los medios con informaciones falsas. Son pues representantes de compañías que los exterminaría, ya que las compañías arrojan mucho dióxido de carbono, ya que también contribuyen con mucho dinero para las campañas electorales. Mismo se ha creado necesidades que no existen y mantienen a flote estas corporaciones, porque las fuentes de energía alternativa están ahí, han estado ahí por décadas. Algunos países ya los usan regularmente, pero quienes más deberían usarlos, China, Estados Unidos, pues son quienes emiten la mayor cantidad de gases. No hacen lo suficiente todavía. La evidencia nos dice que nuestro planeta está cambiando. Sí, siempre ha estado cambiando y siempre lo ha estado haciendo, pero esta vez lo estamos haciendo nosotros. La Tierra ha sido testigo de la extinción de muchas cantidades de especies. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí el ser humano? Pues casi nada. Una manera de comparar nuestro tiempo aquí es extendiendo nuestros brazos. Aquí se formó la Tierra. Desde finales del siglo XIX, el científico Svante Arrhenius predijo que las emisiones humanas de carbono calentarían la atmósfera y no se hizo nada. Desde mediados del siglo XX sabemos que el efecto invernadero puede derretir los polos y aumentar el nivel del mar, y los esfuerzos por parar la contaminación fueron casi nulos. Desde los años 70 la empresa Exxon estaba consciente de que sus productos traerían desastrosas consecuencias para el planeta y la humanidad, y decidió ocultar la información. Ya en 1972 el estudio Los límites de crecimiento predecían severas consecuencias que se han ido cumpliendo. Han pasado años, los intentos de llegar a acuerdos contra el cambio climático no han sido efectivos,
y parece que la situación ya no tiene remedio. ¿Podemos detener el cambio climático plantando árboles? El cambio climático ya está ocurriendo, las temperaturas continúan subiendo, el hielo ártico continúa derritiéndose y el nivel del mar sube poco a poco. Esto ya se está reflejando en sequías en algunas partes del mundo y tormentas e inundaciones en otras. De no hacer nada, esta tendencia seguirá y traerá enormes pérdidas económicas, migraciones masivas, pérdidas de cosechas. Ya se han extinguido varias especies, pero para el fin de este siglo podríamos tener extinciones masivas y el ser humano podría estar entre ellas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que las primeras personas y quienes más sufrían las consecuencias son los que menos contribuyeron a provocarlo, los dueños de las megacorporaciones y los gobiernos corruptos tienen más medios para salvarse, pero aunque eventualmente también afectarían a ellos. ¿Cuántos árboles tendríamos que sembrar para evitarlo? Plantar y cuidar árboles está bien, pero desgraciadamente no es suficiente. ¿Qué podemos hacer? A nivel individual ayudaría mucho dejar de usar el auto y usar más bicicleta y el transporte público. También ahorrar energía, desconectar todo lo que no estemos usando, evitar el uso del aire acondicionado, reducir el consumo de todo, evitar comprar cosas que no necesitemos, especialmente si están empacadas y vienen de lejos. Prefiere cosas que estén producidas cerca de ti. Procura una dieta balanceada, bajo consumo de carne, porque la cría de animales produce un 14% de todos los gases invernaderos. Y sí, planta árboles. Aunque como individuos podemos contribuir, es necesario contar con la voluntad de quienes se supone que nos representan para tomar decisiones públicas. Poco se puede hacer sin las acciones de los funcionarios y los políticos. A ellos hay que exigirles que utilicen verdadera información científica para hacerles leyes, formular programas y tomar decisiones. Que planifiquen y trabajen para independizarlos del petróleo, que nuestra economía ya no depende de los hidrocarburos, que inviertan recursos en la regeneración de los ecosistemas terrestres y marinos. Ellos son la solución natural contra el cambio climático. Y eso pues incluye campañas de reforestación, pero todo esto depende de un solo factor, que los políticos trabajen verdaderamente por el bien común y no por los intereses de las grandes corporaciones. Parece que ni esas grandes corporaciones ni los gobernantes han entendido que forman parte de la humanidad y la humanidad forma parte de la naturaleza, y que lo que afecta a la naturaleza nos afecta a nosotros. Y si se extingue la humanidad, también se extinguen ellos. Un comportamiento así de irracional solo se puede entender como una enfermedad mental. Por eso hay que hacer algo más. No podemos dejar nuestro futuro en manos de líderes sin conciencia. Debemos organizarnos nosotros mismos. Para Joe Brubaker, cambio climático es un síntoma del sistema capitalista. Lo que tenemos que hacer es reemplazarnos creando nuevos sistemas con dinámicas económicas basadas en el fluir de la vida, no en la comunicación móvil que lleva a la muerte. Hay que transformar nuestra vida. ¿Cómo lograremos hacer esto? Pues aprendamos a acercar de tener una mejor llevarnos bien con esta naturaleza. Hay que participar en proyectos de regenerativos. ¿Qué tal en un retiro en una organización regenerativa sin luz? Y pues hay que basarnos en algunas organizaciones como en China, Chile y Argentina. Se enseña cultura regenerativa. Existe una iniciativa global de turismo regenerativo. Hay que conocer lo que ya hay en México, como lo de México Sierra Gorda, y en todo Latinoamérica. Hay que ver alguna comunidad si hay aquí en tu país cerca. Estos links son de algunas regeneraciones o algunas